El núcleo de la parashá de esta semana, Parshas Truma. Truma significa donación, pero el centro, el núcleo de la parashá es el Mishkan, el tabernáculo, el templo móvil del pueblo judío en el desierto. Ahora bien, la Torá dice sobre el Mishkan: hagan un templo para mí, voy a residir dentro de ustedes. Ustedes pueden ser las personas mismas dentro del templo. Quiere decir que a pesar de que Dios es infinito y Dios está en todos lados, Él mismo está diciendo en la parashá de esta semana: hagan un templo, un lugar físico, un espacio en el mundo en donde yo me voy a revelar, yo voy a estar ahí en ese espacio. Pero de vuelta, Dios está en todos lados. ¿Qué significa que Dios necesita un espacio físico específico para estar en ese lado? Si bien podemos decir que en el mundo Dios, por supuesto, está presente, Dios es todo, pero está oculto. Entonces se entiende que se requiere avoida, trabajo, esfuerzo para revelar la presencia de Dios en el mundo. Esto es comprensible. Pero ¿por qué un espacio físico? Ahora bien, ¿qué ocurría en ese espacio físico? En el Beis Hamikdash, en el templo, en el Mishkan, en el tabernáculo. ¿Qué ocurría ahí? Uno de los asuntos centrales eran las ofrendas, korbanos. En las ofrendas en la práctica hay dos partes. Está la parte física y material de la ofrenda: llevar un animalito, degollarlo, desollarlo, ofrendarlo, quemarlo en el altar, etc. Y hay una parte espiritual de las ofrendas. La palabra lehakriv korban, ofrendar una ofrenda, es básicamente korov, acercarse a Dios. Y hoy en día, como dicen nuestros sabios, que la tfilá, el rezo, es un reemplazo de las ofrendas. Por cuanto no tenemos más templo, no tenemos más ofrendas, rezamos, oramos a Dios. Tfilá b'makom korbanos tikkun. El rezo es un reemplazo de las ofrendas. Entonces, así como las ofrendas estaban de alguna manera relacionadas a un espacio, porque había que llevar la ofrenda al lugar, esa es la parte material de la ofrenda, incluso la parte espiritual de las ofrendas, el rezo, también está relacionado con el lugar. Como está escrito, que todos rezamos observando hacia Jerusalén, si es al este, al noreste, al sur, lo que sea, donde sea que nos encontremos en el mundo, como dice el Tanaj, la Biblia, rezamos hacia Dios a través de Eretz Israel, a través del Beis Hamikdash. Quiere decir que el rezo también está relacionado con un lugar espacio, un lugar físico, no solamente las ofrendas físicas, sino el rezo también. La pregunta vuelve a su lugar. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué tiene que haber un lugar en donde reside la presencia de Dios? En lo material, en los corbanos, en las ofrendas. Y en lo espiritual, en el rezo, ¿por qué tiene que haber algo material en el mundo a través de donde se revela la presencia de Dios? E incluso si queremos decir que al respecto de los corbanos, la parte material, bueno, uno llevaba el animalito y caía un fuego en la época del primer templo del cielo, consumía esa ofrenda, uno veía el resultado físico y material de ese trabajo que uno hizo en el templo. Entonces está bien, entendemos. La parte material de las ofrendas está relacionada con un espacio, porque uno veía el resultado materialmente hablando. Pero la parte espiritual de las ofrendas, el rezo, ¿qué relación tiene con un espacio? ¿Por qué tiene que tener un lugar específico en el mundo? Incluso cuando uno reza y pide a Dios que cure a este enfermo, que bendiga este año, etc., uno no ve directamente el resultado físico y material conectado a esa oración. Es verdad, tenemos fe, es verdad, sabemos que fue nuestra oración y la voluntad de Dios la que nos bendijo, etc., pero no se ve esa relación directa. Entonces, ¿por qué? Volviendo y fortaleciendo la pregunta, ¿por qué tiene que haber un lugar físico, concreto, que se llama Beis Hamikdash, un templo, que se llama Mishkan, un tabernáculo en el desierto? Y la explicación es la siguiente. Hay una regla. La regla es que cuanto más elevada es una cosa, tanto más bajo es capaz de llegar esa cosa. Dios es infinito, es verdad. Pero si lo limitamos a Dios a ser solamente infinito, entonces Dios termina siendo como una cosa espiritual, abstracta. Por el otro lado, Dios también es finito. Así como Él tiene capacidad de ser infinito, tiene capacidad de ser finito, materialmente limitado. Pero si solamente lo limitamos a Dios a ser material y concreto, le quitamos toda la espiritualidad. Entonces, en la práctica, si bien existe una contraparte material de las ofrendas y una contraparte espiritual de las ofrendas, es solamente a través de ambas que se revela la verdadera esencia de Dios, aquello que trasciende lo espiritual y aquello que trasciende lo material. Pero ¿dónde se ve esto? Justamente en el Beis Hamikdash, justamente en el templo, justamente en el Mishkan, en donde había un trabajo físico y material para hacer. Y ese trabajo físico y material mostraba, como dicen nuestros sabios, Asar Anisim, había 10 milagros en el Beis Hamikdash, 10 milagros diferentes, como está explicado
en Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres, se veía algo que trasciende la naturaleza en la naturaleza misma, en el templo mismo. Quiere decir que el templo, el Beis Hamikdash, lo que representa es el lugar más bajo, por así decir. Por eso estaba construido de piedras y madera, etcétera. Incluso hay una comparación, podemos comparar el templo en Jerusalén con el Mishkan. El Mishkan estaba construido de maderas, el Mishkan estaba construido de pieles de animales. Sin embargo, el templo, incluso más bajo todavía que el Mishkan, estaba construido de piedras. Quiere decir que incluso en esas piedras se revelaba la presencia de Dios. Y esto es justamente el punto. La unión de lo más elevado que hay con lo más bajo que hay, trascendiendo tanto lo espiritual como lo material. En lo material mismo revelar la presencia de Dios en forma infinita. Trascender lo infinito y trascender lo finito. No limitamos a Dios a ningún tipo de revelación, por así decir. Y esto es Atzmus. Esto es justamente la esencia misma de Dios que se revelaba en el Beis Hamikdash. Entonces, ¿por qué se necesita un lugar físico? ¿Por qué incluso el rezo está relacionado con un lugar físico? Porque la cuestión es que la revelación divina tiene que permear incluso los más bajos asuntos de la creación entera. Y esto tiene relación con la avoida, con el trabajo de cada uno de nosotros. Por eso la Torah dice en esta parsha, hagan un templo para mí, voy a vivir dentro de ellos. Es decir, que cada uno de nosotros tiene que hacer de sí mismo un templo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros, incluso en los asuntos más bajos de nuestras propias vidas, no solamente tenemos que hacer todo el Shem Shamayim en aras del cielo, que lo que hacemos es algo mundano, pero es en aras de otra cosa más elevada, sino que, como dice el Tanaj, Bechol drojejo doeyu, Shlomo Amelech dice, en todos tus caminos, tú, siendo tus propios caminos doeyu, tenés que conocer a Dios, permear todos los asuntos de nuestra vida, los más elevados y espirituales, e incluso los más bajos y materiales, con la presencia de Dios. Y esto es lo que revela la verdadera esencia misma de Dios, que no está limitada ni a lo material ni a lo espiritual, pero esto se tiene que revelar incluso aquí abajo, incluso en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros aspectos, pensamientos, palabras, acciones, tenemos que poder sentir y revelar la presencia de Dios. Y en la práctica esto lo vamos a ver con la construcción del tercer Beis Hamikdash, del tercer templo, rápido en nuestros días, con la venida de Moshiach.